Diego, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodo, querido. Buenos días a todos, a tu audiencia. Te he escuchado. Sí. Si querés te empiezo a explicar. Como Dale, profesor sí. universitario, especialista en moneda que soy. Sí, sí. El tipo de cambio es el precio relativo entre los bienes que se producen acá y los bienes que se producen afuera. Ergo, detrás de un tipo de cambio, no solamente está la política monetaria de cada país, sino que está la esfera real de la economía. O sea, cada país con su stock de capital, con su productividad, con el capital humano, la preparación y la productividad del capital humano que tiene a la hora de hacer bienes y servicios. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un tipo de cambio tiene que estar alineado con todo esto. Cuando hay un tipo de cambio que es bajo, ese tipo de cambio, ¿qué reflejaría? Que en el país donde el tipo de cambio real es bajo, hay mucho stock de capital instalado, o sea, mucha inversión, hay mucha productividad, el capital humano está muy preparado y es muy productivo, ¿ok? Primero y antes que nada refleja eso. Después refleja que con ese tipo de cambio, si ese tipo de cambio es bajo y está en equilibrio, con todo eso que mencioné antes, las empresas producen, venden, facturan y ganan dinero, ¿ok? Con una determinada estructura tributaria, ¿ok? Bueno, entonces, analicemos. ¿Qué quiere decir? Que para que el tipo de cambio bajo en Argentina estuviera alineado con todo esto, Argentina debería tener un país con mucha inversión, debería tener mucho capital o stock de capital, fierros, tecnología hundida, debería tener capital humano muy preparado y muy productivo, y las empresas deberían estar produciendo, facturando, vendiendo y ganando sin ningún problema, con una estructura tributaria en los 3 niveles de gobierno, o sea, los 2.300 intendentes e intendencias, los 24 gobernadores y provincias, y el gobierno nacional con una estructura tributaria que no los ahogue. Bueno, la respuesta es, analicemos, esto que acabo de decir, ¿es así o es todo lo contrario? Si esto no es así, y no sucede, sino que sucede todo lo contrario, tenemos poca inversión, tenemos poca tecnología, tenemos poco stock de capital, poca productividad, el capital humano no está bien preparado y tiene productividad baja. Cuando vemos eso y además analizamos que la presión tributaria a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional ahoga al sector privado, cuando analizamos esto nos damos cuenta que este tipo de cambio es un tipo de cambio de cortísimo y corto plazo que está generado por políticas del gobierno nacional transitorias que lo bajan de prepo para lograr ciertos objetivos personales del gobierno en materia cambiaria e inflacionaria. Pero, salvo que por arte de magia haya un boom de inversión que acontezca ya todo junto y madure ya, salvo que mágicamente todo el capital humano pase a ser altamente calificado y muy productivo, o salvo que los 2.300 intendentes hagan revalúos para abajo, bajen todas las tasas, todos los gobernadores bajen todos los ingresos brutos, bajen los impuestos provinciales y el gobierno nacional se digne a bajar algún día algún impuesto relevante en serio, cosa que ninguna de las 3 niveles de gobierno hizo, hace, ni va a hacer, nos damos cuenta que este tipo de cambio, en el largo plazo, en realidad impide la generación de riqueza, impide la producción de bienes y servicios,
impide las ventas, impide la facturación para alrededor, no sé si impide, los dificulta mucho, para alrededor de el 70%, para poner un número arbitrario redondo, pero que lo entienda la gente, sí, el 70% de las empresas argentinas, sean exportadoras, sean mercado internistas, sean industriales, sean comerciantes, sean de la construcción. Entonces nos damos cuenta, sí, que este tipo de cambio en realidad no es un tipo de cambio que luzca, dadas las condiciones actuales, de equilibrio de largo plazo. El gobierno puede festejar. Sí. Lo único, sí, que pasa es que ese festejo lo que revela es que solamente tiene intenciones cortísimas y políticas. Y a las pruebas me remito. El cepo está años luz de haberse levantado. ¿Por qué? ¿Quiénes invierten? Las empresas. Sí. ¿Quiénes son las que hacen grandes transacciones en dólares? Las empresas. Las empresas. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas están en un 90% igual de encepadas que estaban hace un mes atrás. ¿Qué pasa? Las sociedades, las empresas, no votan. Sí. ¿Ok? Los que votan, sí, son los individuos. Entonces, a esos les dejaron, mira, ¿podías comprar $200? Bueno, comprá los que puedas comprar. Y habrá algunos que compran 500, algunos que compran 1000, algunos que compran 2000 o 3000. Pero no mueven el amperímetro, ni micro, ni monetaria, ni macroeconómicamente. ¿Me entendés? Pero sí votan. Entonces te das cuenta que esta apertura ultra parcial del cepo es una apertura 100% política y nada económica, porque las empresas, para transaccionar en dólares, en un 90% enfrentan los mismos problemas que antes. Ahora, pero ¿sabes qué pasa, Diego? Que a mí el gobierno me espanta. ¿Y en qué sentido me espanta? Tiene una horda de seguidores que le festejan cualquier cosa, porque la verdad que le festejan desde yo critiqué mucho el kirchnerismo, y vos lo sabés, porque decía, esto le festejan también cualquier cosa de ignorante, porque no podés festejar cualquier cosa sin hacer un análisis medio. Estos son peores, porque digamos, tienen una horda de seguidores que no llegan a razonar, de seguidores y de representantes oficiales, legislativos, que no piensan ni lo que dicen, digo. Y ahí está lo preocupante del tema. Es decir, yo no creo que Argentina esté mejor, ni que no sé dónde va, porque si festejan que la inflación bajó al 3% ahora, o subió un poquito ahora, es decir, hicieron semejante ajuste, semejante destrozo, si querés, para festejar una inflación que teníamos con Alberto Fernández en diciembre de 2021. Bueno, lo que acotás, Rodo, es muy importante, porque esta manipulación al extremo del tipo de cambio en el cortísimo plazo, lo que refleja es el fracaso de la política antiinflacionaria que vos mencionás, porque redoblan la apuesta en bajar todavía más artificialmente el tipo de cambio para ver si con eso logran perforar un piso de inflación que en 16 meses nunca lo lograron perforar. Primero les costó perforar el 4. Sí. Después no pudieron perforar, poner un número arbitrario, el 2.8. Sí. Y como yo vaticiné, la inflación terminó teniendo, que lo hemos conversado, trayectoria temporal con forma de U. ¿Ok? Sí. Sí. Forma de U que es una U minúscula. Atente que con lo que están emitiendo los bancos, en la segunda mitad del mandato, muy probablemente, la inflación se vuelva a acelerar y tal vez más que ahora. Entonces, esto es un esfuerzo para ver si logran bajar la inflación y transponer ese número que tuvo Guzmán en todo el 2021. ¿Se comprende? Pero se comprende perfecto y digamos, y lo que por eso te digo, me da la sensación de que no entiendo todavía qué es lo que se festeja. Es decir, no veo un país que vos digas, bueno, ahora acordó con el fondo y ahora vamos para arriba porque ahora está la solución. Digo, es decir, no entiendo dónde va el gobierno, no entiendo la política que está aplicando, no sé qué quiere hacer, no sé, por la entender. Javier Milei
piensa que lo único que importa es bajar la inflación, porque si baja la inflación en forma equivocada y mecanicista, como neoclásico que es, y ningún representante de la escuela austríaca que no la entiende, él piensa que si baja la inflación, porque baja la inflación y por el mero hecho de bajarla, luego mecánicamente en una relación causa-efecto casi de la ciencia de la física, de la ciencia dura, va a aumentar la inversión, va a aumentar el consumo, se va a acelerar la tasa de crecimiento de la economía, va a aumentar el empleo. Entonces, profundiza todos sus esfuerzos en bajar la inflación y no se da cuenta mediante pisar el tipo de cambio. Y no se da cuenta que este tipo de cambio lo que hace es que justamente atentar contra la inversión, atentar contra la producción, y en el largo plazo va a terminar atentando contra el crecimiento sostenido. Es muy sencillo. Imagínate que vos sos un español que te golpeaste la cabeza y decís, quiero invertir en Argentina. Sí. A ver, con 1.000 euros, invento, vos en Argentina contratás medio obrero. Sí. En cualquier país latinoamericano contratás un obrero completo. En cualquier país latinoamericano comprás 2 ladrillos. En Argentina comprás un ladrillo. En cualquier país latinoamericano comprás 2 máquinas. En Argentina comprás una máquina. ¿Dónde vas a invertir? ¿Se comprende? Sí, y además que no lo veo como... Ahora salió con el tema de las retenciones del campo, ¿viste? Esta que dijo, bueno, es verdad que había dicho que las retenciones iban a ser hasta julio y que después volvían... Ahora, él subió con la propuesta de bajar impuestos. ¿Qué impuesto bajó? Ninguno. Es más, comenzó su mandato está lleno de retóricas de mentira. Él comenzó subiendo impuestos, y después el Caradora dice que los baja cuando los retrotrayó al nivel que tenían con Massa. Sí. Hay varios ejemplos de eso, ¿no? Entonces, y él iba, me acuerdo un reportaje con Fantino que decía, en mi gobierno las retenciones van a estar en 0, todas van a estar en 0. Y ahora te das cuenta que amenaza con la fuerza coactiva del Estado a que le entreguen los dólares al precio ficticio que él baja artificialmente al campo, porque si no, le van a subir los impuestos después. O sea, es un mar de inconsistencias. ¿Ves alguna diferencia? Porque yo por momentos lo comparo y me hace acordar a los primeros 2 años de Macri. Es decir, Macri que no hizo un ajuste tal vez tan impresionante como hizo Milei el año pasado, pero tiene ciertas connotaciones que me hace acordar, contenía en el tipo de cambio, porque eso no era electoral y y después sabemos lo que pasó, diciembre de 2010, ¿cuándo fue? ¿2017 fue? Bueno, yo me voy a poner ácido. No, primero, vos pensás que tiene a 2 ministros que eran los 2 ministros de Macri, que fueron los 2 ministros que negociaron con el FMI en el 2018 cuando fueron a pedir la escupidera en aquel momento. Sí. ¿Ok? Es Federico Sturzenegger y el Toto Caputo. Son las mismas 2 figuras que vuelven a pedir la escupidera y vuelven a ir al FMI. Sí. ¿Ok? Vos fíjate que te dicen que abren el cepo y que van al FMI para sanear el balance del Banco Central. El cepo no lo abren porque las empresas están en un 90% igual de encepadas que siempre, y al mismo tiempo, como están igual de encepadas, no les dejan pagar los dividendos del 2018 para acá. Y entonces le dicen, pero te emito un BOPREAL por todo eso, que lo podés comprar. ¿Qué es un BOPREAL? Es una deuda en dólares del Banco Central. O sea, las dejan igual de encepadas, pero aumentan el pasivo del Banco Central y en dólares, y que paga intereses en dólares, con lo cual lesionan la salud del balance del Banco Central porque aumentan su pasivo en dólares y pagan intereses en dólares, con lo cual es una cuenta de resultados negativa del balance del Banco Central. Claro, las empresas ese BOPREAL lo compran con pesos, o sea, le dan peso de la base monetaria. Están cambiando, escuchá,
un activo en pesos que no paga interés por un activo en dólares que cambian un pasivo en pesos que no paga tasa de interés por un pasivo en dólares que sí paga tasa de interés. O sea, lesionan lo que dicen hacer. O sea, empeoran el balance del Banco Central. Entonces vos te das cuenta que todo es una retórica electoralista para su público de Twitter no pensante. ¿Se comprende? Es que sí, pero yo lo tengo claro. Lo que digo es, ahora está entrando en esta variable, ¿no? Dice, mirá cómo está bajando el dólar y qué bárbaro, y va a llegar a 1.000, ¿no? Y tenés colegas tuyos que yo, la verdad, sinceramente no puedo terminar de entender, que salen a decir, todos los que compraron. A ver, no conozco a nadie en la Argentina que haya ahorrado en dólares y que en el mediano, largo plazo haya perdido. Pero bueno, está bien el pensamiento mágico, porque esas hordas de Twitter te dicen, no, porque con nosotros, mirá qué arrogancia, con nosotros es diferente. Sí, ¿por qué es diferente? Porque tenemos superávit fiscal. Bueno, empecemos número 1. No tenés superávit fiscal, tenés la contabilidad más creativa más grande de la historia, porque no contabilizás los intereses de la ALECAP, en realidad tenés déficit fiscal. Ahora bien, vos estás endeudándote hasta el 2036 con el FMI. Y vos decís que esto es diferente porque hay superávit fiscal. O sea, deberías tener superávit fiscal hasta el 2036 para machear coordinadamente, temporalmente, el acuerdo, el plan con el FMI, con tu supuesta pilar diferente que es el superávit. Ahora, vos no vas a estar en gobierno hasta el 2036 y peor aún, aunque estés, es imposible tener superávit fiscal en este régimen de gobierno, acá y en todo el mundo, por eso ningún país lo tiene. ¿Por qué? Porque las elecciones se ganan con gasto público y se pierden con impuestos, con lo cual tiene que haber déficit fiscal. No estoy diciendo que es bueno, estoy diciendo que es la consecuencia de lo que pasa con este régimen de gobierno. ¿Se comprende? Porque aparte, el déficit fiscal es lo que le permite a los gobernantes de turno disfrutar las mieles del gasto público sin pagar los costos del gasto público, trasladándoselo para adelante a un gobierno, a 2 gobiernos, a 3 gobiernos que vengan después. Que de hecho es lo que están haciendo ellos con el FMI. Hacen lo mismo de siempre, se endeudan a 10 años para lograr resultados transitorios para los próximos 6-9 meses. Decime algo que es interesante esto, y yo lo veo, digo, ¿no? Javier Milei, el presidente, es un tipo que dice admirar a Donald Trump, ¿no? De hecho, se desvive por ir a verlo y sacarse una foto y la. A la hora de aplicar políticas hace todo lo contrario, porque, digamos, mientras uno ve, equivocado o no, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, bueno, uno se da cuenta que Milei está haciendo todo al revés de lo que hace su admirado presidente de Estados Unidos. Ahora, decime una cosa, preguntarte 2 cosas. Esa parte también es inexplicable, y después, ¿qué está haciendo Trump? Yo te contesto. Primero, que admire a Donald Trump y haga en política económica todo lo contrario de lo que hace Donald Trump, nos sorprende. Si hace en política económica todo lo contrario a lo que él mismo decía. Entonces, si no tiene consistencia consigo mismo, no le pida consistencia con un tercero. Sí, es verdad. Es verdad, sí. ¿Entendés? Entonces, sí, es verdad. Bueno, y lo de Donald Trump yo lo explico desde el punto de vista geopolítica. Donald Trump asume su segunda presidencia y tiene que gobernar un imperio en decadencia. Un imperio que, para hacer un paralelo, pero que se entienda el concepto, Estados Unidos en la tercera década del siglo XXI es Inglaterra a final del siglo XIX, principio del siglo XX. Es un imperio en inexorable decadencia que va a dejar su lugar por otro hegemón. ¿Cuál es? Así como Inglaterra dejó la vanguardia por un nuevo hegemón que fue Estados Unidos en aquel momento, acá el partido está jugado, esto China a ser el nuevo hegemón. Entonces, él asume y dice, ¿qué hago con esta decadencia del imperio? Bueno, ¿puedo hacer política monetaria? Primer instrumento de política económica. No puedes hacer política monetaria, no puedes bajar la tasa de interés a 0, porque no te van a dejar bajarla,
porque vas a generar mucha inflación y vas a debilitar mucho el dólar, y la Reserva Federal no te la va a dejar hacer. ¿Qué? ¿No puedo hacer lo mismo que hicieron en el 2008-2009? No, no lo podés hacer. Listo. Entonces, ¿puedo hacer política fiscal como se hizo en el 2020-2021? Que se hizo política fiscal mega expansiva, se bajaron los encajes a cero y se dejaron que los bancos inventen dinero y crédito desde la nada. No, tampoco se puede hacer porque tenés una deuda pasmosa, un déficit fiscal pasmoso, pagamos unos intereses pasmosos, con lo cual tampoco pueden hacer eso. Entonces dijo, bueno, ¿qué? No tengo instrumento de política, no tengo política monetaria, no tengo política fiscal. Entonces se le acercó a alguien y le dijo, escúchame, carilla 1, página 1 del manualcito de secundaria de economía internacional. Le dijeron, che, mira, acá apenas empieza el libro, dice que la apertura comercial le sirve a los países chicos, y a los países chicos no les sirve el proteccionismo, que al único que le sirve el proteccionismo es el hegemón. Dijo, listo, acudió como manotazo de ahogado a la política tarifaria y política comercial proteccionista como único instrumento que le quedaba a disposición, y fue y lo empieza a aplicar. ¿Ok? Ahora, acá hay que entender otra cosa. Detrás del poder político hay poderes económicos. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, Trump no está del lado del poder económico concentrado del sector bancario, de los bancos y del sector financiero. Esos están detrás, vamos a poner un nombre emblemático, la familia Rothschild. Esos se sentirían mucho más cómodos con un presidente demócrata o con un presidente republicano mucho más parecido a Reagan o a Bush, que es Donald Trump. Trump representa el otro bando de poder económico concentrado, que es el bando más industrialista. ¿Ok? Y acá están los dos en puja. Por eso la Reserva Federal, que es independiente en los papeles y en la realidad es mucho menos independiente de lo que dice ser, está alineada ¿con quién? Con el poder del sistema bancario y del sistema financiero. De hecho, todos los gobernadores de la Reserva Federal en el pasado laburaron en el sector bancario. Entonces, ahí entendés la contienda entre la Reserva Federal de por qué Trump hace lo que hace y por qué está la contienda y cómo es la contienda del poder detrás del poder en Estados Unidos y en el... Pero por eso, pero ¿cuánto le puede dudar? Porque, a ver, él dice, ¿no?, que Estados Unidos, que las empresas vayan a instalarse en Estados Unidos, que les condona, que no, un montón de cosas, ¿no? Ahora, vos, digamos, no podés ahora ir y ponerte a pelear cara a cara con China, porque China ya tiene todo armado, digo. Es verdad también que el 20% de lo que produce se lo vende a Estados Unidos, es decir, hay una lucha ahí. Ahora, yo finalmente creo que eso te terminan acordando, digo, porque Trump en un momento va a decir, bueno, vamos a tratar de sacar una buena tajada de esto y ya está, pero no puedo competir. A ver, para poner una fecha arbitraria, vayamos a 20 años atrás, 2005. Había un matrimonio por conveniencia, mirá la palabra que te digo, equilibrado entre China y Estados Unidos. Estados Unidos le subsidiaba, entre comillas, el nivel de actividad, la producción industrial, el empleo y el crecimiento de los salarios a China. ¿Por qué? Porque compraba en aquel entonces, pongo un número metafórico también para que se entienda, no sé, el 40% de su producción industrial. ¿Ok? Y del otro lado, China subsidiaba a Estados Unidos porque le financiaba el déficit de cuenta corriente mediante superávit de cuenta de capital, comprándole todos los bonos del Tesoro americano. Ahora, ¿qué pasó en estos últimos 20 años? Ese matrimonio por conveniencia entre los dos grandes potencias económicas se desequilibró en favor de China. China depende menos de Estados Unidos que hace 20 años y Estados Unidos depende más de China que hace 20 años. ¿Por qué? Muy sencillo, porque China, como dijiste vos, ahora le coloca el 20%, no el 40%. ¿Por qué? Porque China abrió otros mercados, China tiene superávit
se diversificó y tiene superávit comercial para que se rinda con casi todo el mundo. ¿Ok? Entonces depende menos de la demanda de Estados Unidos. Ahora, Sí. Estados Unidos depende más de China. ¿Por qué? Sí, exacto. Porque tiene más deuda que China, paga más intereses de deuda que China, tiene más bonos que antes y necesita que los chinos le compren más, no menos bonos. O sea, tenemos que Estados Unidos necesita que los chinos le compren más bonos y China necesita que los yanquis le compren menos bienes y servicios. Con lo cual, ahí tenés el verdadero métier del partido que se está jugando, y eso te muestra quién va ganando cada vez más y probablemente termine ganando ese partido. Porque la economía es microeconómica. Lo macro resultado de lo micro. Vos podés hacer alquimias para que lo macro en el corto y mediano plazo genere algún resultado transitorio, pero la economía es micro, o sea, la macro va a estar mejor cuanto tus empresas produzcan más, mejor, y vendan a más mercados. Y eso es la única verdad, y ese partido lo gana China. Sí, es cierto. ¿Tenés una fecha para cerrar, Diego? ¿Cuándo se termina esta especie de guerra comercial? No tengo ni idea, porque esto son todas decisiones de burócrata, no es economía. ¿Entendés? Claro, exactamente. Ahora, sí te puedo decir algo. En el 2008-2009 estuvo el quilombo de Lehman. Sí. En el 2020-2021 estuvo el quilombo del COVID y el shutdown delictivo de la cuarentena en todo el globo terráqueo. De esas dos experiencias se salió de ambas bastante rápida. ¿Por qué? Porque todos los países colaboraron entre sí, aplicaron en forma coordinada las mismas políticas entre sí. En el 2008-2009 todos los bancos centrales salieron juntos a emitir base monetaria. En el 2020-2021 salieron todos los tesoros a gastar, a emitir deuda, y los bancos centrales a hacer cero los encajes e incentivar que los bancos presten dinero, todos en forma coordinada. Esto no va a pasar ahora. No va a haber políticas coordinadas porque hay una guerra comercial. Entonces, en lugar de tener todo el mundo haciendo lo mismo en el mismo sentido para salir rápido, vas a tener a todo el mundo haciendo cosas antagónicas, con lo cual esto va a durar más que las otras dos experiencias. Eso es lo que quiero decir. Claro. Diego, un placer como siempre. Gracias por estos minutos. Abrazo fuerte. Un abrazo grande. Accede a mi formación económica, donde vas a nutrirte de los conocimientos de más de 25 años asesorando empresas. Hacé clic en el enlace de la descripción y empezá a cuidar tu dinero hoy mismo. Muchas gracias por llegar al final del video.